Brasil, un país increíble. Como viajero experto te mostraré lo más conveniente respecto al dinero, conectores de corriente, transporte, hospedaje, comida, mejor dicho, todo lo que vas a necesitar para emprender esta aventura. Antes de venir a Brasil tenía muchas dudas y aquí las solucionaré todas. Quédate hasta el final porque este video te va a servir un montón. Llevo 10 días en Brasil viajando por varios puntos y en este momento tengo que darte muchas indicaciones para que no olvides nada y estés completamente preparado para tu primer viaje a Brasil. En este punto ya he pasado por varios lugares, he pasado por Río de Janeiro, he pasado por Salvador Bahía y en este momento me encuentro caminando por la Avenida Paulista en Sao Paulo, Brasil. Y si es tu primera vez que vas a venir a Brasil, este video es para ti. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Voy a hablar un poco de la seguridad y como pueden ver detrás mío hay muchísimos policías, más que todo en todas las ciudades principales y los sitios más turísticos. Esto fue muy común en la ciudad de Río de Janeiro y en la ciudad de Salvador Bahía. Hay mucha seguridad, más que todo en estas zonas turísticas. Entonces, siéntete tranquilo, igual no te expongas. En este momento yo estoy grabando con mi celular, sin embargo tengo amarrado una cuerda porque hombre prevenido no muere en guerra. Vas a encontrar muchos localitos para comprar en la calle sin problema. El segundo punto importante que quiero contarles es el dinero. Y es muy común que aquí en Brasil la gente pague mucho con tarjeta de crédito, pero lo que más te recomiendo es que lo hagas desde tu celular, ya que los celulares encriptan la tarjeta de crédito y va a ser más difícil de que te la clonen porque aquí literalmente todos tienen cómo recibir dinero con un datáfono o una maquinita. Seguimos hablando de dinero y quiero que sepas que no todas las máquinas van a aceptar todas las tarjetas. Y nos ha ocurrido bastante, pero esto va más en la asociación que tienen estas máquinas con sus bancos, que no aceptan tarjetas internacionales. Entonces te recomiendo que también tengas dinero en efectivo para este tipo de inconvenientes. Ahora, las casas de cambio no son tan comunes como parece. Yo cambié $300 en Río de Janeiro y en la descripción te voy a dejar exactamente el punto donde logré una buena tasa de conversión y fue muy sencillo. Pero luego, después de continuar el viaje, fue bastante difícil encontrar estas casas de cambio. Entonces te recomiendo que lleves, varios tipos o varios métodos de pago, ya sea Apple Pay, Google Play, y también dinero en efectivo. Va a ser muy importante. Seguimos caminando por la Avenida Paulista y realmente es una avenida muy linda, edificios, bancos, hoteles, es el centro administrativo de Brasil y se ve la gente muy bien vestida, me alegra y me agrada esto, tiene un toque muy parecido a Bogotá, aunque esta ciudad desde el cielo, desde que aterrizamos se veía increíble, muy grande, muchísimos edificios y si vienes aquí sé que te va a encantar también. Por último, cada vez que tú pagues con tarjeta te van a decir algo incomprensible al final y es: ¿quieres una vía? Y el vía es un papelito o un voucher que normalmente te dan al finalizar tu compra. Entonces normalmente no lo necesitas, para que lo sepas. Y en toda la Avenida Paulista está el Meki Meal. Eso es en portugués, no sé por qué le dicen así, creo que porque meal en inglés es comida, pero es muy bonito en un edificio antiguo, en una zona residencial espectacular, al lado de un parque bonito. Realmente déjame en los comentarios si te ha gustado este video hasta este momento, suscríbete y bueno, vamos para el Museo de Arte Moderno que queda hacia allá, Parque Trianon, y no se van a perder. Las calles son más largas de lo que crees, créeme, es bastante grande esta ciudad y las calles son largas, así en el mapa se pareciera que fuera mucho más cerca. También quiero que sepan que los parqueaderos en la Avenida Paulista son carísimos, $1.20. Hoy el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo está gratis, entonces por eso venimos para acá. Y cuando digo hoy me refiero a un martes, todos los martes. Te voy a dejar en pantalla el código QR que debes utilizar para comprar las boletas. Hay algo muy importante que tienes que saber y es que tienes que tener una cuenta registrada y te va a pedir un número de teléfono de tu país o de Brasil o de donde sea para recibir un código y poder comprar las boletas como te estoy mostrando aquí en pantalla. Sin embargo, si no tienes internet, va a ser muy difícil que hagas esto. Es por eso que yo siempre que viajo al exterior estoy conectado y en esta ocasión estoy conectado con Holafly, que tiene internet en más de 200 destinos en el mundo. Te voy a dejar en la descripción un link para que puedas comprar tu SIM virtual cuando vayas a salir del país, ya sea Brasil o cualquier parte del mundo.
Disfruta el museo, a mí me encantó. Lee un poco antes sobre las obras que encontrarás como estas de Van Gogh. Ahora te mostraré cómo transportarte. Los tiquetes acá tienen un código QR y dependiendo de los tiquetes te van a dar varios QRs. Cuesta 5 reales por trayecto. También se pueden comprar por una aplicación que te voy a dejar en los comentarios. Es un WhatsApp inteligente que te va a dar los tiquetes cada vez que tú vayas comprando. Ya te lo voy a mostrar. Ya con el tiquete comprado, ya sea en la taquilla o por WhatsApp, lo colocarás en el lector de código QR y podrás ingresar al sistema. Tanto el metro de Sao Paulo como el de Río de Janeiro está muy ordenado y señalizado. Siempre lee las señales y atento siempre con tus pertenencias. Te recomiendo también que me sigas en Instagram, así podrás saber dónde estoy en tiempo real. Estoy aquí canaleando y algo que me pareció increíblemente inclusivo es que dan clases de todas las materias durante todos los días en canales específicos para que nadie se quede sin estudio. Me parece algo increíble. Algo muy importante que tienen que saber es que en todas las ciudades de Brasil hay lugares como este que tienen días de entrada gratis. Ayer fui al Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, que fue gratis los martes. Este, por ejemplo, es gratis los sábados. Busca muy bien y te vas a poder ahorrar un dinerito. La entrada a la Pinacoteca costó 30 reales por persona. Son 60 reales que te pueden perfectamente servir para un desayuno o un almuerzo. Seguimos con los datos importantes de Brasil y otro de los que tenemos que hablar es dónde hospedarte. Vas a tener muchas opciones y en este viaje me he hospedado en diferentes tipos de hospedaje, sea Airbnb u hoteles. Y aquí te voy a mostrar las diferencias. Siempre te recomiendo que te hospedes cerca de los lugares turísticos. Puede que a veces sea un poco difícil de conseguir, pero estoy seguro que con una buena búsqueda vas a conseguir un excelente precio. Los Airbnb funcionan excelentemente. Entonces, no dudes de hacer una búsqueda de un Airbnb, ya sea en un hospedaje privado o sea en un lugar que compartas con el dueño del establecimiento. Ahora hablemos del clima. Y cuando llegamos a Sao Paulo estaba haciendo aproximadamente 5 a 10 grados de temperatura. En este momento estamos a 25 grados, entonces el clima puede variar muchísimo, en especial en Sao Paulo. Y así fue como en Sao Paulo pasamos de 5 grados a 34 grados en la misma semana. Entonces el clima puede variar un montón. Y los que me preguntaban cómo sigo de la gripa, estoy mucho mejor. Expectoré todo lo que tenía que expectorar y a seguir conociendo Sao Paulo. Bueno, hago una pausa y quiero que sepan que en cualquier viaje ustedes se pueden enfermar. Yo caí enfermo en Sao Paulo porque venía de climas de 32, 33 grados a llegar a climas de 4 grados en Sao Paulo. Me volví nada, pero tienen que estar siempre asegurados con su seguro. Yo llamé a mi seguro, se comunicó conmigo un médico en línea, me dijo qué comprar, qué hacer, descansar ante todo. Entonces se los súper recomiendo. Yo siempre tengo mi seguro y mi asistencia de viaje con Continental Assist y con este código de descuento pues van a tener y estar siempre asegurados. Bueno, y los centros comerciales no son diferentes a los de Colombia. Aquí estamos en el Sao Paulo Shopping. Entrar a un centro comercial o shopping siempre será una gran opción para poder conseguir algo que te haga falta. ¿Sabían que los iPhone en Brasil son carísimos? Ni siquiera entré a preguntar, pero si sabes el precio, déjalo en los comentarios. En el centro comercial puedes buscar las plazoletas de comida, opciones económicas para comer. Realmente tienen buenos precios y también les dejaré guías de dónde comer en cada ciudad que visité. Suscríbete. En este punto quería mostrarles algo muy brasileño. Estamos nuevamente en una tienda havaiana en Sao Paulo y tienen los mismos modelos que en Río, que en Salvador, pero aquí tienen ropa. Tienen opciones de vestidos para mujer, pantalonetas, camisas, como unos tipo sacos, más pantalonetas y bermudas. Está bonito, hay muchas más opciones acá. También tienen estas carteritas que son como en goma, están súper bonitas, nunca las había visto antes. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta, ya que seguiré subiendo muchos videos de este gran viaje. Guarda y comparte este video con quien quieras viajar a Brasil. Y te dejo aquí un video de Río de Janeiro y otro de Salvador Bahía, ciudades increíbles a las que sin duda te recomiendo visitar.
Sígueme en el mejor canal de viajes, y activa la campanita para que no te pierdas nada de esta gran aventura. Un saludo, expertos viajeros, y nos vemos en un próximo destino.